Bien, entonces como les comentaba, vamos a hacer primero un breve resumen acerca de la correlación y posteriormente vamos a ver cómo realizar cada una de estas correlaciones en el software. Entonces aquí tenemos un breve resumen que ya hemos visto es que hay, bueno, en general hay más tipos de correlaciones de los que vimos acá en clase. Nosotros estamos viendo básicamente los tipos de correlaciones más usuales, más frecuentes o los básicos que se deberían de saber para un curso de licenciatura como están ustedes. Estamos viendo que existe, por ejemplo, la correlación de Pearson, la correlación de Spearman y el coeficiente de contingencia. La correlación de Pearson ya lo vimos, es para variables de intervalo razón. La correlación de Spearman es igualita a la correlación de Pearson, solamente que se utiliza cuando tu variable es ordinal. De hecho, básicamente la fórmula es igual, solamente que utilizamos la transformación por rangos, como ya hemos visto. Y el coeficiente de contingencia es cuando yo tengo pruebas, perdón, variables que son a nivel nominal. ¿Ok? Proviene de una prueba llamada G cuadrada, que también vamos a ver más adelante. ¿Ok? Vamos a ver rápidamente cómo decidimos, bueno, antes de pasar a esta parte, recuerden que toda prueba de correlación va a llevar a cabo una hipótesis, vas a tener que plantear tu hipótesis. Y en general, todas las hipótesis van a ser de la siguiente manera. Siempre vamos a plantear una hipótesis nula. Y la hipótesis nula es la que me está planteando que no existe una correlación entre las variables o que no existe una asociación entre las variables. Y desde un punto de vista estadístico, también lo platicamos, esta va a ser la hipótesis de la que voy a partir, es decir, de la que yo asumo que es verdad. ¿Ok? Entonces, con este tipo de correlaciones, yo inicio con este tipo de pruebas asumiendo que no existe una correlación entre las variables. Y posteriormente voy a plantear una hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa puede ser simplemente que existe una correlación. Puede decir que existe una correlación positiva o directamente proporcional, o que existe una correlación negativa o inversamente proporcional. ¿Ok? Cualquiera de las tres depende de lo que yo crea o de lo que yo espere o de lo que me haya dicho mi revisión de la literatura, es la hipótesis que yo voy a esperar. Ahora, ¿cómo interpreto una correlación directa o inversamente proporcional? Me voy a regresar a este cuadrito que ya hemos visto. En esta gráfica habíamos visto que en una correlación interpreto dos cosas, la fuerza y la dirección de la correlación. La fuerza me lo va a dar a qué tan cercano es a 1, independientemente del signo. Mientras más cercano sea a 1, ya sea positivo o bien negativo, quiere decir que más fuerte va a ser su asociación. Y tenemos estos puntos de corte que nos dan una idea de más o menos cómo interpretar la correlación. Si va del 0 al punto 10, básicamente la correlación es nula, es trivial, es decir, es una correlación que básicamente podemos ignorar y decir que no habría asociación entre variables. Si va de punto 10 a punto 30, vamos a decir que es una correlación que es débil. Si va de punto 30 a punto 50, que es moderada. Y mayor a punto 50, ya vamos a considerar que es una correlación fuerte. Y lo mismo va a pasar del otro lado, solamente que con signos negativos. Ahora, la dirección me lo va a dar ahora sí el signo. Cuando el signo es positivo, va a ser directamente proporcional. Y cuando el signo es negativo, es inversamente proporcional. ¿Qué es directamente proporcional? Directamente proporcional significa que las dos variables están haciendo lo mismo, están cambiando de manera directa. Es decir, cuando una variable aumenta, la otra va a hacer lo mismo, que va a ser aumentar. Por eso es directamente proporcional. Cuando tiene signo negativo, vamos a decir que es inversamente proporcional y eso nos va a indicar que cuando una variable disminuye, la otra va a aumentar, es decir, hace lo inverso. De hecho, por eso lleva el nombre de inversamente proporcional. ¿Ok? Entonces, vamos a interpretar la fuerza y la dirección de una correlación. Y por último, también vimos en las pruebas de asociación.
En las pruebas de asociación, como el coeficiente de contingencia, vemos que mis hipótesis 1 es que no hay una diferencia o no hay una relación entre mis variables. Y la hipótesis alternativa me dice que sí hay diferencias o que sí hay una relación entre mis variables. ¿Ok? Voy a regresar ahora a la tablita que ya habíamos visto. ¿Cómo elegir la correlación o la asociación que voy a utilizar en mis pruebas? Es con esta tablita. Aquí podemos ver que dependiendo de cómo es cada una de mis dos variables, mi variable 1, mi variable 2, si ambas son intervalo razón, me voy directamente a la correlación de Pearson. Si una de ellas es intervalo razón y la otra es ordinal, dado que la variable que tiene un menor nivel de medición es la ordinal, voy a utilizar la correlación de Spearman o la correlación de Kendall. ¿Ok? La pauta siempre me lo va a dar la variable que tenga el menor nivel de medición, que en este caso es ordinal. Cuando las dos son ordinales, pues entonces no hay problema, sigo realizando Spearman o Kendall. Cuando una es ordinal y otra es nominal, como la que tiene el menor nivel de medición es nominal, pues voy a utilizar el coeficiente de contingencia. Cuando las dos son nominales, sigo utilizando el coeficiente de contingencia. Y cuando una es nominal y la otra intervalo razón, va a ser una correlación muy específica que se llama biserial o biserial puntual. ¿Ok? Esa no la vimos en este curso, no va a ser una correlación muy utilizada, muy frecuente. De hecho, no la van a ver mucho en la literatura, porque cuando tengo este tipo de variables, suelo utilizar mejor una diferencia de grupos, que eso sí lo vamos a ver. Pero bueno, si se llegan a topar con alguno de estos tipos de correlaciones, sepan que simplemente es una asociación o una correlación entre una variable nominal y una variable intervalo razón. ¿Ok? Bien, dicho esto, entonces lo que vamos a hacer ahora, si me permiten, voy a dejar de compartir esto. Vamos a ver cómo se hace la correlación con, con el software Jamovi. Entonces les voy a compartir ahora el software. Bien. Entonces, ¿cómo yo hago una correlación utilizando Jamovi? ¿Ok? Bien, vamos a suponer, esta es la base de datos que ya hemos estado analizando desde las clases pasadas. Vamos a suponer que yo quiero hacer una correlación entre la puntuación de ansiedad con la puntuación de, vamos a ver, de acoso escolar, porque también lo tengo el acoso escolar como una puntuación. Tengo la puntuación de victimización y tengo la puntuación de, ¿cómo se llama? De ansiedad, ¿ok? Que son esas que tengo acá, victimización y ansiedad, que está más acá adelante. Aquí está, ansiedad. Nada más para que sepamos y estemos un poco en contexto, acá tengo varias variables que voy a tratar de correlacionar hoy para ejemplificar cada una de ellas. ¿Qué variables tengo de interés? Bueno, inicialmente tengo algunas variables que quizás me pudieran interesar, como por ejemplo el tipo de escuela o el sexo o la edad de los alumnos. ¿Ok? Pero también tengo otras variables como la calificación. Adicionalmente, tengo otras variables que son las que me interesan, como por ejemplo, si tiene un diagnóstico de víctima o de agresor, si tiene el diagnóstico de, perdón, la puntuación en nivel intervalo razón de victimización, de agresión, pero también tengo lo que sacan en una prueba de trastornos temporomandibulares, por ejemplo, ya estamos midiendo bruxismo, el distrés, el malestar psicológico, la ansiedad medida con el inventario de depresión de Beck, perdón, de ansiedad de Beck. Apliqué yo adicionalmente una prueba que es de autoestima académica, entonces tenemos autoestima negativa y autoestima positiva. Y luego tenemos los diagnósticos de malestar psicológico, que es una variable ordinal porque es sin malestar, leve o moderado. Luego tenemos el diagnóstico de trastornos temporomandibular, que es sin trastornos, leve, moderado y severo. Luego tenemos el diagnóstico de ansiedad, que es muy baja, moderada o alta. Y luego tenemos otras cuestiones de agresión, ¿no? Si está involucrada como víctima o no está involucrada, etcétera. ¿Ok?
Bien, entonces vamos a hacer primero, me parecería interesante ver si hay una correlación entre la ansiedad y podamos ver, por ejemplo, la calificación de los alumnos, ¿no? Ambos, si se dan cuenta, tanto ansiedad como calificación están en nivel eh, intervalo o razón. Entonces vamos a ver cómo se hace la correlación en estos casos. Antes de empezar, recordemos que acá estamos haciendo una hipótesis. La hipótesis nula, que es de la que parto, me indicaría que no hay una correlación entre las dos variables. Es decir, no debería haber una asociación entre la calificación y la ansiedad. ¿Ok? La alternativa es que sí hay una correlación. ¿Qué me dice la teoría o qué me dicen los estudios de acoso escolar al respecto? Es que los alumnos que tienen ansiedad o reportan algún trastorno mental en general más frecuente que otros, van a tener un menor nivel de desempeño académico o de aprovechamiento académico, como estamos interpretando la calificación. Entonces, esperaríamos que a mayor ansiedad, menor calificación. Entonces, mi hipótesis alternativa, si se dan cuenta, es una hipótesis inversamente proporcional. ¿Cómo lo pruebo en Jamovi? Jamovi me voy a ir en este menú donde dice análisis, tengo varios. Me voy a ir en el cuarto donde dice regresión y me voy a ir donde dice la primera opción que dice correlation matrix. En correlation matrix yo me voy a ir y voy a poner las variables que yo quiero probar. Si se dan cuenta, por default, Jamovi me ayuda mucho y me dice, tiene que ser una variable intervalo razón y otra que sea al menos ordinal, te dice. ¿Ok? Entonces yo voy a poner por un lado calificación y por otro lado la ansiedad. ¿Ok? Y vamos a poner, ¿por qué no?, la autoestima positiva y la autoestima negativa, que también están en intervalo razón y sería lo mismo hasta cierto punto, ¿no? En el caso de la autoestima negativa, a mayor autoestima negativa, menor calificación, sería inversamente proporcional, pero en el caso de la autoestima positiva sería directamente proporcional, ¿no? Mayor calificación, esperaríamos mayor autoestima positiva. Y en Jamovi me da la opción de elegir varias opciones. Primero, en la, donde dice coeficientes de correlación, tengo Spearman, tengo Pearson y tengo Kendall. La que está por default para este ejemplo está perfecto porque las 4 variables que estoy poniendo son intervalo razón. ¿Ok? Luego tengo la hipótesis. Acá yo le puedo decir a Jamovi si yo espero que mi correlación sea positiva, es decir, directamente proporcional, o negativa, es decir, inversamente proporcional. ¿Ok? Adelante, Marcela. Profe, una duda, ¿por qué sale esa línea? O sea, como de que no hay datos. Ah, ok. Ahorita vamos a pasar a esta interpretación. ¿Sale? Ahorita Ah, pasamos ok. allá rápidamente. Luego tenemos opciones adicionales para el reporte, que es reportar la significancia, que esto es bueno que lo tengamos, pero también lo podemos omitir. Ahorita vamos a ver qué hacer si lo omitimos, que me marque cuando la significancia o cuando la correlación fue significativa, es decir, cuando rechacé la hipótesis nula y me quedé con alternativa, que me dé el tamaño de muestra, el intervalo de confianza del coeficiente de correlación, y le puedo pedir que me dé unos gráficos. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué yo le pondría. Yo le recomendaría que para que ya esté hecho de manera que ya esté, ¿cómo decirlo? Listo para que ustedes reporten en su trabajo, yo le pondría marcar correlaciones significativas y le quitaría reportar significancia. ¿Ok? Y ahorita se actualiza de manera inmediata. Ahí está. Ok, bien. Voy a hacer un poquito más grande esto. Ok, creo que así está bien. Para que interpretemos algunas cosas. Ok, atendiendo primero la pregunta de Marcela, su duda de Marcela es por qué acá aparecen unas líneas, unos guiones diciéndome como que no hay correlación. No es que no haya una correlación, chicos. Ok, hay una correlación, pero lo que pasa es que va a ser una correlación perfecta y no tendría sentido reportarla. ¿Por qué? Porque estás correlacionando una variable consigo misma. Estás correlacionando calificación con calificación y aquí obviamente la correlación va a ser 1. Lo mismo pasaría con ansiedad y negativa con negativa, autoestima negativa con autoestima negativa y autoestima positiva con autoestima positiva.
sale sin correlación porque va a haber una correlación perfecta en una variable consigo misma. ¿Ok? Por eso no lo reporta. Y lo mismo pasa con el cuadrante o con la diagonal superior. No me reporta nada, me lo deja en blanco porque es lo mismo que la que está abajo. Ansiedad con calificación es lo mismo que calificación con ansiedad. Autoestima negativa con calificación es lo mismo que autoestima negativa, perdón, que calificación con autoestima negativa, que sería acá. ¿Ok? Entonces me omite una parte de la diagonal porque básicamente me estaría repitiendo la información. ¿Ok? Perdón. Fíjense muy bien que hubo una correlación entre la calificación, pero vamos a ver qué marqué. Una correlación. Ah, bueno, solo marqué correlación. Es correcto. ¿Ok? Fíjense que me dice que hay una correlación entre la calificación y la autoestima positiva, que es directamente proporcional, porque tiene signo positivo. ¿Ok? Entonces quiere decir que a mayor autoestima positiva, es decir, mientras mejor imagen académica tengas acerca de ti mismo, mayor va a ser tu desempeño académico. Y ya, ninguna otra variable se correlacionó con el desempeño académico o en este caso con las calificaciones. La ansiedad y tener una autoestima negativa no estuvo asociada con las calificaciones, pero el tener una autoestima positiva sí estuvo correlacionada con las calificaciones. Ahora, la ansiedad sí estuvo asociada con ambas, tanto con autoestima académica positiva como con autoestima académica negativa. Y si nos damos cuenta, en este caso tuvo una correlación moderada, porque en ambos casos fue mayor a 0.3, pero menor a 0.5. Solamente que en el caso de la autoestima negativa estuvo directamente asociada, que es lo que esperaríamos, ¿no? Una persona que esté con una autoestima negativa probablemente tenga más problemas de ansiedad, que es lo que salió acá. Y fue inversamente proporcional con autoestima positiva. A menor autoestima positiva, mayor ansiedad. ¿Ok? Y bueno, y está autoestima negativa con autoestima positiva, que estuvo inversamente proporcional. Pero bueno, ese tampoco tendría caso interpretarlo porque es obvio que van a tener una correlación inversamente proporcional las dos, porque uno está midiendo el aspecto positivo que tú percibes de tu desempeño académico versus el aspecto negativo. Entonces, no va, obviamente va a haber una correlación entre esas dos. ¿Ok? Pero de antemano ya estoy teniendo resultados interesantes, ¿no? Como que la calificación se asocia con el desempeño positivo de los alumnos, o al menos con que ellos se perciban o se auto conceptualicen como una persona que tiene un desempeño académico adecuado, ¿no? Adelante, Marcela. Profe, ¿cree que puede volver a explicar la interpretación de los asteriscos? Sí, la interpretación de los asteriscos, qué bueno que hace esa pregunta, Marcela. Estas, todas las que tienen asteriscos, quiere decir que son las variables o las correlaciones donde rechacé H0. Y recuerden que H0 me dice que no hay una correlación entre mis variables, es decir, que no hay una correlación entre mi variable X y Y, me diría que la correlación es igual a 0, que no habría una correlación. Mientras que donde hay un asterisco quiere decir que yo entonces me quedé con la hipótesis alternativa, que me diría que la correlación entre X y Y es diferente de 0 y por lo tanto sí hay una correlación entre mis variables. Entonces simplemente diría, Marcela, que sí hay una correlación entre calificación y la autoestima positiva, que sí hay una correlación entre la ansiedad y los dos tipos de autoestima. Bueno, y obviamente hay una correlación entre autoestima positiva y negativa. ¿Ok? Ahora, ¿cómo interpretar la correlación? Eso va con las tablas que vimos. Interpretamos el signo e interpretamos qué tan cercano es a 1. Mientras más cercano a 1, más fuerte. ¿Ok? Sí resolví tu duda, Marcela. Sí, profe, gracias. De nada. Vamos a ver entonces. Ahorita vamos a ver cómo se reporta
Pero, ¿qué recomendación yo les daría? Si van a hacer muchas correlaciones, o sea, muchas variables que van a correlacionar entre sí, como en este ejemplo, yo les recomendaría que lo reporten precisamente así, como una tabla. De hecho, la tabla que te da Jamovi está perfecta porque de hecho ya está en formato APA. Solo es copiar, clic derecho, copiar, se van a su Word y lo pegan en el Word. Ahora, si van a ustedes a reportar una sola correlación, vamos a suponer que ustedes simplemente querían reportar la correlación que hay entre calificaciones y ansiedad o autoestima positiva, que es la que es lo significativa, ¿no? Lo que podrían hacer es, además de hacer esta tabla, hacer un gráfico. ¿Cómo hacemos el gráfico o cómo le pedimos a Jamovi el gráfico? Jamovi te puede dar el gráfico de manera automática si le damos clic donde dice Plot Correlation Matrix en opción de correlaciones, ¿no? Pero me va a dar todas las gráficas posibles. Y yo no quiero todas porque no voy a reportar todas, solamente voy a hacer la de autoestima positiva con calificación. Recuerden que estamos en el supuesto de que solamente quiero correlacionar dos variables. No estoy haciendo múltiples como en este ejemplo. Entonces, en este caso, este gráfico que me va a dar Jamovi no me va a servir mucho. ¿Cómo yo puedo hacer un gráfico bonito, pero de solamente de dos variables? Jamovi le puedo instalar un módulo que se llama FlexPlot. Y FlexPlot me permite hacer gráficos de diferentes tipos, pero vamos a utilizarlo acá para hacer un gráfico como el que acabamos de ver, pero más simplificado. Yo me voy donde dice módulos y donde dice Jamovi Library, le voy a dar clic y voy a buscar en Available el paquete que se llama FlexPlot. Entonces me voy explorando todos, espero buscar FlexPlot. Aquí está, FlexPlot. Me dice análisis de datos basados en gráficos. Le doy instalar a FlexPlot. No tarda mucho Jamovi en instalar los módulos. Depende mucho de la computadora, eso sí. ¿Ok? Si su computadora es un poco lenta, quizás sí tarda un poquito. Pero si no, si su computadora es rápida, va a tardar lo mismo que la mía o un poquito menos incluso. ¿Ok? Esperamos a que lo instale y una vez que ya esté instalado ya podemos hacer uso en este caso, del paquete FlexPlot. Bien, entonces una vez que Jamovi ya está instalado FlexPlot, ahorita me va a salir acá que ya está instalado, automáticamente FlexPlot va a quedar, en este caso, este paquete en particular y prácticamente la mayoría, pero no todos, van a quedar disponibles en la parte de análisis. Entonces voy a cerrar esto, simplemente le doy clic en la flechita de arriba y justo arriba, fíjense que ahora me sale la opción de FlexPlot. De hecho, por eso ven que yo tengo más opciones de las que ustedes tienen, porque esos son todos módulos que yo ya le instalé a Jamovi que suelo utilizar. Entonces vamos a poner FlexPlot. En FlexPlot yo le doy acá y me voy a la opción que dice FlexPlot. Y básicamente es elegir las variables. Vamos a suponer que yo quiero predecir la edad en función de la autoestima positiva. ¿Ok? Y automáticamente Jamovi me va a hacer el gráfico. Fíjense, ya está. Automáticamente ya está. Pero yo puedo elegir más cosas, ¿no? Yo puedo elegir más cosas en Jamovi. Yo le puedo poner a Jamovi, vamos a ver, la línea, a lo mejor que no sea una línea, eso le llamamos línea, pues es una línea que modela los datos, pero está modelando los datos sin que fuese una línea recta. Y nosotros ya sabemos que una correlación modela en la línea recta. Entonces yo puedo elegir acá en vez de loss, elijo regression, que lo estaría modelando como una línea recta. Y me va a poner una línea recta ahora. ¿Ok? Tal cual. ¿Ok? La parte gris es el intervalo de confianza. La parte azul sería la línea tal cual. Adelante, Marcela.
Profe, ahorita que lo estoy haciendo, me sale undefined column selected cuando elijo un outcome variable. Ok, puede pasar por varias razones. Puede ser que, fíjate que esté declarada tu variable, que esté declarada, ¿ok? Como alguno de estos tipos, intervalo, razón u ordinal, o sea, que esté bien definido, que no sea texto, ¿ok? Porque si es texto no te va a dejar. ¿Cómo está definida tus variables, Marcela? Está definido como variable ordinal. Las dos. A saber que las que puse, sí, ajá, las dos eran ordinal, uno era confinamiento y otra era edad. Ok, vamos a ver qué pasa si elijo una que sea ordinal, como por ejemplo ansiedad acá. Vamos a ver si me genera el mismo error que Marcela. Te debe dar otro gráfico. Ahorita vamos a explicar por qué. ¿Ok? ¿Te salió este gráfico? ¿O simplemente no te dejó? No, solo no me dejó, profe. Ahorita checamos con tu base, dale. Pero Ok, debe ser un problema de cómo estás definiendo la variable, definitivamente. ¿Ok? Vamos a sí. poner positiva. Y bueno, yo puedo ir jugando acá con muchos elementos, ¿no? Acá me dice el porcentaje de los datos que quieras, el 100%, la transparencia de los puntos. Vamos a ver que no quiero nada de transparente en los puntos, ¿no? 0%, un 100%. O sea, puedo ir jugando yo para dejar bonito los datos. ¿Ok? La verdad es que a mí la opción que te da por default me parece buena y suficiente, ¿no? Y ya, es como que lo suficiente. Pero vamos a suponer que alguien dice, bueno, maestro, yo no quiero que diga calif y positiva, quiero que diga calificación y autoestima positiva. ¿Cómo cambio esas etiquetas? Tienes que cambiar la etiqueta de tu variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, yo tendría que, en vez de ponerle calif, tengo que ponerle que es calificación. Entonces le doy doble clic acá y en vez de calif, lo edito y pongo calificación. Y automáticamente va a cambiar la etiqueta. Jamovi, recuerden que trabaja en tiempo real. Cualquier cambio que tú le hagas a tu variable, Jamovi lo va a reflejar. ¿Ok? Entonces ya me pone ahora calificación. Entonces, si allá quisiera que sea autoestima positiva, pues me voy donde dice autoestima positiva, que en este caso es positiva. Doble clic, le voy a poner autoestima positiva. ¿Ok? Así te sale. Sí, profe, eso es lo que me sale, eso me sale. Ah, perfecto. Entonces parece ser que sí es una cuestión de las etiquetas. ¿Ok? Lo ¿Y cómo lo... más probable es que no esté aceptando espacios. Vamos a ver si lo dejo sin espacio. Sí, ese es un error frecuente. A veces cuando tengo espacios puede dar esto. ¿Ok? Profe, ¿y Voy a si no he jugar. dejado espacio? O sea, No. porque si solo es como una palabra. Probablemente tenga un símbolo que no esté contemplando. Vamos a ponerlo entre paréntesis. No, no tiene que ser una sola palabra. Puedes poner un guión bajo. No, tiene que ser junto, porque estoy tratando de poner todos otros. Ay, modifiqué un punto sin querer. Ahí está. Vamos a ponerlo con un puntito, a ver. Con un puntito parece que sí lo hace. Con un... Tiene que ser una... Tiene que estar junto todo, ¿eh? Si no, en este caso en particular es para FlexPlot. Parece que solo funciona cuando tengo una variable
cuyo nombre no tiene espacios. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y si la etiqueta es solo confinamiento o edad y no he puesto ningún símbolo o algo así que pueda malinterpretar los datos o algo así? Tienes que ver que no diga, que no esté así, que te autoestima y que no tenga un espacio sin querer. Porque desde el momento que tengo un espacio, me parece que no lo va a hacer. ¿Ok? ¿Ves? Que también suele ser un error muy frecuente. A veces no nos fijamos que hay un espacio de más. Y así ya quedaría. ¿Ok? Entonces yo les recomiendo que si van a hacer solamente dos variables que van a correlacionar y ya, lo adecuado sería que utilicen este gráfico y que reporten en texto este dato. Autoestima y calificación, eso yo lo pondré en texto. ¿Cómo quedaría más o menos? ¿Ok? Voy a dejar de compartir rápidamente. Me voy a ir a compartirles un Word, nada más para que tengamos una idea de cómo. Bueno, desde la clase pasada nosotros vimos un ejemplo de cómo se suele reportar un estadístico de prueba, en este caso la correlación. Vimos un ejemplo y están las diapositivas que subimos a Brightspace. De todas maneras, me gustaría ilustrar con este ejemplo cómo lo podríamos redactar rápidamente. Entonces yo tengo mi trabajo y lo primero que pueden hacer es, yo les recomiendo es explicar qué es lo que van a hacer. Adelante, Marcela. Solo una duda, profe. En la parte de Graphic Options del FlexPlot, ¿qué era lo que había que poner aparte de Regression? Donde dice LOES, perdón, solo regression, ¿ok? Solo eso hay que poner. Sí, solo eso, sí. Ah, ok. Gracias. De nada. Primero expliquen qué es lo que van a hacer, ¿no? Eso siempre va a ser muy importante. Entonces pueden poner para analizar. Voy a hacer un poquito más grande esto, porque no sé si lo pueden ver. ¿Okay? Para analizar la relación entre la edad y la autoestima positiva, se realizó una correlación de Pearson, dado que ambas variables tenían un nivel de medición de intervalo. ¿Ok? Vamos a poner los resultados como se observan en la figura 1 y copiaríamos en este caso la figura que acabamos de hacer. Voy a copiarla, la voy a pegar acá. Hasta acá. Señalan que existe una relación positiva y moderada entre las calificaciones y la autoestima positiva. Punto y coma. Es decir, a mayor autoestima positiva, mayores calificaciones. Falta que reportemos los estadísticos. Siempre pónganlo después de donde afirmaron cómo fue el resultado, que en este caso es después de que los niños señalan que existe una relación positiva y moderada entre las calificaciones y autoestimas. ¿Y qué voy a poner? Voy a poner en este caso, me voy a subir el coeficiente de correlación que es 0.210, ¿no? Entonces pongo acá R igual a 0.210 y tendría que reportar el valor P. El valor P no me lo reporta acá, pero se lo puedo pedir de nuevo. Simplemente le doy clic y le digo que me reporte la significancia. Profe, Sí, adelante. no se ve el Jamovi, o sea, cuando lo pide para que le dé otra vez la P. Ah, perdón, gracias. Voy a compartirles mejor mi pantalla. Ok. Simplemente le haré clic aquí. Yo le puse donde dice reportar significancia y ya me volvió a dar las significancias acá abajo.
¿Ok? Ahora, sin embargo, ¿qué les recomiendo yo? Que si van a reportar la tabla, repórtenlo con la significancia. ¿Por qué? Porque, o sea, lo que no quiero que hagan es que me pongan los asteriscos y la significancia, porque sería información redundante. O es uno o es otro. Por estética, se suele reportar, o por tradición realmente más bien, con los asteriscos. Pero para el reporte que estamos haciendo en el texto, yo sí necesito el valor P. Entonces ya lo busqué acá. Me voy al Word y entonces pongo P es menor a 0.001. Y ya está. Ya reporté que sí hubo una relación entre estas dos variables. Expliqué qué es lo que quiero hacer. Expliqué el estadístico que quiero utilizar. Expliqué por qué voy a utilizar ese estadístico. Expliqué mi resultado e hice una breve interpretación de este resultado. Y ya está. ¿Ok? Si tuviese más resultados, podría poner la tabla que acabamos de decir. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver que yo quiero ver una correlación igual entre el malestar, pero ahorita con estas que son ordinales. Con las ordinales yo hago más o menos lo mismo. Voy en regresión, correlación y elijo las variables que son ordinales: malestar psicológico, trastornos temporales manipulares y ansiedad. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es que voy a poner Spearman en este caso. ¿Alguien me puede decir por qué pondría la correlación de Spearman y no la de Pearson? Porque todas las variables son ordinales. Es correcto, porque todas las variables son ordinales, ¿ok? Y del resto es exactamente lo mismo, chicos. Es exactamente lo mismo, ¿ok? Y simplemente, por ejemplo, vamos a suponer que en este caso sí quería hacer muchas correlaciones. Yo puedo copiar esa tabla y ya está, ¿ok? Y eso es lo que podría copiar acá en mi Word. Adelante, Marcela. Profe, cuando las variables para la correlation que elegí son dos ordinales y una nominal, perdón, y una de intervalo, esas, Sigue siendo Spearman, ¿ok? ok. Porque acuérdate que la clave te lo va a dar la que tenga el menor nivel de medición, que en este caso es ordinal, las que tienen ordinales, ¿ok? Vamos a ver acá entonces, Gracias. bueno, perdón. No, 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 que gracias. Ah, de nada. Vamos a ver acá que, bueno, está en inglés. No tiene nada de malo que ustedes lo reporten en inglés, pero si lo van a reportar en inglés, esperaría que todo su texto esté en inglés. Yo no tengo problemas porque entreguen la tarea en inglés. Pero bueno, en otro caso yo lo pondré en español, ¿no? Acá pondremos malestar psicológico. Acá pondríamos trastornos temporomandibulares. Eso lo podremos poner en doble fila para que no ocupe tanto. Y ansiedad. Y lo mismo pondríamos acá. Malestar psicológico. Trastornos temporomandibulares. Y ansiedad. Y así como está, así está perfecto. Acá le podremos quitar esto, ¿no? Le podemos poner tabla 1 y le pondríamos el título, ¿no? Y escribo el texto, ¿no? Posteriormente se analizó la relación entre el trastorno, no, entre diferentes trastornos evaluados en los participantes a partir de una correlación de Spearman, dado que todas las variables eran a nivel de intervalo, perdón, a nivel de ordinal, ¿verdad? Ok. Como se observa en la tabla 1, todas los trastornos tuvieron una asociación directamente proporcional y moderada. Ahora, cuando son muchas, ¿qué les recomiendo yo? Asociación. Yo les recomiendo que lo pongan de la siguiente manera. Es decir, la ansiedad. Bueno, no, porque
acá no voy a reportar otra vez estos que están acá. Eso yo no lo voy a poner en texto. ¿Por qué? Porque ya está acá en tablas. No lo necesito repetir en texto. ¿Ok? Lo que sí es que va la interpretación. Es decir, a mayor malestar psicológico, mayor severidad de los trastornos temporomandibulares, y mayores niveles de ansiedad, así como a mayores niveles de ansiedad, mayor severidad de trastornos temporomandibulares. ¿Ok? Entonces, así es como quedarían este reporte, ¿no? Ustedes ya elegirían cuáles son las variables que quisieran reportar. El otro ejemplo que tenemos para estos casos es la prueba de asociación, el coeficiente de contingencia. ¿Cómo yo hago el coeficiente de contingencia? Acuérdense que acá es cuando tengo una variable que es nominal, ¿ok? Que es una variable que es una etiqueta. Entonces vamos a suponer que quiero hacer el diagnóstico de acoso escolar, si ha sido víctima o si ha sido agresor, vamos a ver cuál me pudiese interesar, a lo mejor pudiese ser, a lo mejor con el sexo, ¿ok? O con el tipo de escuela, lo podría hacer con cualquiera de los dos, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Me voy, acá cambia un poquito, acá sí cambia el menú, me tengo que ir donde dice frequencies, frecuencias, y donde dice frequencies, me voy donde dice independent samples Chi-cuadrada test of association, chi-square test of association. Le doy clic acá, que es la tercera opción, independent samples. Y voy a elegir acá, y fíjense que acá es por pares. Entonces tengo que poner una que sería, por ejemplo, sexo, y la otra sería la otra variable nominal, que sería diagnóstico de victimización. Y donde dice statistics, lo despliego y le voy a pedir que me dé, donde dice nominal, le voy a pedir que me dé el coeficiente de contingencia. Y ya está. ¿Ok? Ya tengo el coeficiente de contingencia. Cierro y es todo lo que necesito. ¿Ok? Acá es el coeficiente de contingencia, muy sencillo. 0.04 es menor a 0.01, lo que me indicaría que es una asociación trivial, irrelevante. Y lo puedo contrastar o comparar o confirmar más bien con su valor P, con su significancia, que en este caso fue de 0.323, es decir, fue mayor a 0.05. Por lo tanto, ¿con qué hipótesis me quedo? ¿Con qué hipótesis me quedo si fue mayor a Con 0.05? la alternativa, ¿no? Con anula. ¿Ok? Con anula. Alternativa si es menor a 0.05. ¿Ok? Ah, ok. Entonces acá me quedo con anula y la anula me decía que no hay una asociación entre mis variables. Entonces, ¿cómo yo lo reportaría? Me voy nuevamente al texto. Yo reportaría acá. Finalmente, para saber si existe una asociación entre el sexo y la victimización por acoso escolar, se realizó una prueba de coeficiente de contingencia, dado que las variables estaban a nivel ordinal. ¿Okay? Los resultados indican que no existe una asociación entre ambas variables. ¿Ok?
Y acá reporto los valores. Acá tendría que ser phi igual a, o el coeficiente de contingencia, que es 0.0411, punto y coma, y su valor de significancia, que en este caso fue 0.323. 0.323. Punto y coma. Bueno, es decir, la victimización es independiente del sexo de los participantes. ¿Pudiese poner yo una gráfica? Sí puedo ponerlo. Nunca sale más poner gráficos, chicos. Pero si ustedes consideran que con eso se entiende, está bien. ¿Ok? Cuando no hay una relación, yo les diría que no es necesario poner la gráfica. Yo les diría que pongan la gráfica como en el ejemplo anterior, donde sí hay una relación claramente, en este caso, positiva. Acá no la hay, pero les voy a enseñar cómo se hace nada más por si ustedes, en sus casos, si llega a haber una asociación entre sus variables nominales y necesitan sacar la gráfica. Para sacar la gráfica vamos a hacer exactamente lo mismo con FlexPlot. FlexPlot, FlexPlot otra vez. Y me voy a poner donde dice diagnóstico de Boolean. Y lo voy a predecir en función de sexo. ¿Ok? Entonces, fíjense que me dice la proporción. ¿Ok? La proporción de víctimas y no víctimas es similar. Fíjense que los tamaños son bastante similares, tanto el de no víctimas en hombres y mujeres como en hombres las víctimas. Y ese es el gráfico que podríamos poner. Adelante, Marcela. Profe, una duda, tipo si en nuestro análisis no tenemos muchas variables así nominales, no hay problema que no las pongamos en el No, no hay reporte. problema. O sea, ustedes no tienen que usar todas las técnicas que estamos viendo en clase. Les estoy enseñando todas, pero ustedes van a elegir la que sea apropiada para el tipo de datos que tienen. Si todos sus datos fueron ordinales, por ejemplo, y ustedes consideran que solamente con la variable, con una correlación de Spearman, se responden todas sus hipótesis que tienen hasta ahora, con eso es suficiente. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Vamos a ver cómo se ve el gráfico cuando se hay relación. Donde sí hay relación, y estoy seguro, es cuando si eres agresor. Es más probable que también seas víctima y viceversa. Pues vamos a ver cómo se ve. Entonces, claramente se ve que hay una mayor proporción, ¿no?, de víctimas con respecto a cuando son agresores que cuando no son agresores, ¿no? Entonces, como que se ve claramente la tendencia. El ser agresor te hace más propenso o está asociado con que seas víctima o viceversa. El ser víctima está más asociado con ser agresor. ¿Ok? Por si ustedes llegaran a necesitar este tipo de gráficos. En mi caso, en el ejemplo que les estoy poniendo, no, porque no había una asociación, entonces no voy a poner este gráfico. ¿Ok? Profe, ¿puede explicar por qué no había una asociación? Es que no me quedó muy claro. Claro que sí. Fíjate, cuando yo hice acá el coeficiente de contingencia, el valor P, este valor P de acá, a ver, voy a marcar acá, fue de 0.323 y ya sabemos que cuando el valor P es mayor que mi alfa, que es 0.05, yo me quedo con la hipótesis nula. Y la hipótesis nula, recuerden que siempre es que no hay relación entre mis variables. Si el valor P hubiese sido menor que alfa, entonces ahora sí yo me quedo con hipótesis alternativa. Y en la hipótesis alternativa me dice que sí hay una relación entre mis variables. ¿Sí? Vamos a ver el efecto contrario, nada más para ilustrar y para resolver la duda. ¿Cómo se vería o qué resultado yo obtendría si hubiese una relación entre mis variables? Voy a borrar todos estos. Voy a volver a hacer el análisis, frecuencias, muestras independientes. Y acá voy a poner víctima y yo ya sé que está relacionado con bullying, ¿no? Porque la teoría me dice que así va a ser. Y marco coeficiente de contingencia. ¿Qué me va a salir? Vamos a ver, vamos a esperar el resultado. Bueno, no me fijé si acá me deja hacer gráficos, me parece que no. No. Okay. Ahí está.
Me dice, para comenzar, me dice que es un valor P menor a 0.001. Entonces, sí me quedo con hipótesis alternativa. Es decir, sí hay una relación entre las variables. ¿Qué me dice el coeficiente de contingencia? Me da un coeficiente de contingencia de 0.324. Entonces, sí hay una asociación moderada entre ser víctima y ser agresor. O sea, parece que sí es más posible o más probable o está asociado a que si tú eres víctima, probablemente también vayas a agredir y viceversa. Si agredes es probablemente que te estén victimizando. ¿Sí más o menos quedó claro, Sofía? Sí, profe, gracias. De nada. ¿Cómo reportaría esto? Sería el ejemplo que yo les dije, ¿no? De hecho, vamos a utilizar este ejemplo, vamos a ilustrarlo nuevamente, ¿no? Voy a editar todo esto para que pongamos uno donde sí hubo una relación. Entonces acá pondremos, para saber si es una relación entre la victimización por acoso escolar y la victimización y el ser agresor por acoso escolar. El resto cambia, no cambia, ¿no? Se realizó una prueba coeficiente de contingencia, lo que estaba a nivel, acá está mal, nominal, ¿ok? Estaba mal mi ejemplo, nominal. Los resultados indican que existe una asociación entre ambas variables. Y acá pondría el coeficiente de contingencia, que fue me voy a regresar, punto 324, con un valor P menor a 0.001. Entonces ponga menor a 0.001. ¿Ok? Es decir, la victimización depende del ser agresor. Y acá podría poner el gráfico que vimos justo arriba, que acabo de generar. Entonces, copiar. Me voy a el Word, pego. Y acá podría poner, es decir, tal como se ve en la figura 2, la victimización depende del ser agresor de los participantes. Es decir, a mayor victimización, mayor porcentaje de agresores. Y ya está. No está muy complicado, pero tampoco es tan sencillo, ¿ok? Adelante, Marcela. Profe, perdón, pero ¿cree que puede volver a explicar la interpretación de los correlation matrix para poder saber si se acepta la hipótesis nula o alternativa? Ok, todo esto siempre va a tener, y de hecho vamos a hacerlo acá, rapidito. Siempre va a tener que ver con, siempre recuerden que tengo una hipótesis nula. Y la hipótesis nula, eso nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar mi hipótesis nula. Siempre va a ser que hay, pero no hay relación o asociación entre mi variable X y Y. Como tú le llamas a tu variable X y Y. Y la hipótesis alternativa es que sí existe una relación o asociación entre X y Y. ¿Ok? Esto nunca va a cambiar. De hecho, la que nunca cambia es la nula. Y partimos de la nula siempre. ¿Cómo saber con cuál me quedo? Todo va a depender de la significancia o valor P. En inglés lo van a encontrar como p-value. Y es la decisión que les acabo de mostrar. Les dije que si su significancia es mayor que su valor P, perdón, que su alfa usualmente suele ser 0.05, pero va a cambiar, no siempre es así, pero en la mayoría de los casos va a ser 0.05. Ustedes se van a quedar con su hipótesis nula, porque es mayor en este ejemplo. Pero su significancia es menor que su alfa, que es 0.05. Ustedes se quedarían con hipótesis alternativa. Entonces, en este ejemplo, me voy a regresar a al correlation matrix. Fíjense que en estos casos, de hecho, las que están marcadas con asteriscos, la correlación fue menor a 0.05. Por lo tanto, me voy a regresar, como fue menor a 0.05, me quedo con la hipótesis alternativa, entonces me diría que sí existe una relación entre X y Y. Entonces, sí existe una correlación entre la ansiedad, vamos a interpretar esta, y la autoestima positiva. Inversamente proporcional, porque acá está el signo negativo, no se ve porque lo tapé, pero ahí está el signo positivo. Entonces, sí hay una correlación entre la ansiedad y la autoestima
porque fue menor a 0.05. Más o menos, Marcela, ¿sí queda claro? Sí, profe, entonces cuando tiene 3 asteriscos es porque es menor a la p-value de 0.5. Exactamente. De hecho, cuando nosotros lo marcamos, voy a borrar los dibujitos. Cuando nosotros lo marcamos, dice, básicamente estamos diciendo flag significa correlation, en español quiere decir marca o ¿cómo se llama? O resalta donde hubo correlaciones significativas, es decir, donde hubo correlaciones donde se acepta la hipótesis alternativa, es lo que le estás diciendo, ¿ok? Por eso les digo que es mejor marcar esta y quitar esto. El reportar significancia, déjenlo por si hay que ponerlo en texto, pero si no, si solo van a poner la tabla, con esto es suficiente, ¿ok? Ok, Porque gracias, profe. de nada, porque acá ya sabes dónde está la correlación significativa. ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien. Ahora, antes de finalizar la clase, les voy a dar unos, ¿cómo decirlo? Algunos consejos o algunas cuestiones de formato APA, nada más para que nosotros sepamos. Primero, en formato APA solo hay figuras y tablas, ¿ok? No hay gráfica, no me voy a poner, como se ve en la gráfica 1, no, es pues figura. Formato APA te dice, si algo no es una tabla, es una figura. Llámalo mapa, llámalo gráfica. Si no es una tabla, es una figura. Esquema, cuadro, cualquier cosa que no sea una tabla es una figura. ¿Ok? Entonces solo van a poner figuras y tablas. 1. 2. Nunca pongan los números que están antes del punto decimal. No me vayan a poner .0201. Es .201 y .001. ¿Por qué? Porque el formato APA le gusta la economía. Entonces, pues el 0 en realidad no está aportando nada. Lo puedes omitir. Entonces omitimos el 0. Otra cosa que es formato APA es que no vayan a poner todo esto junto. Así. Formato APA siempre te dice que entre signo y signo debe haber un espacio. Debe estar así. ¿Ok? Y ya creo que el resto es básicamente lo mismo. Profe, solo una duda. No importa que las gráficas tengan, o sea, las como que etiquetas en inglés. Sí, sí importa. Nosotros tendremos que poner acá. Bueno, en este caso en proportion no puede cambiar, ¿no? Porque ya está así en inglés. Pero este es a lo mejor sí, ¿ok? Y la medida de lo posible, ustedes lo pueden editar en otro programa. Pero bueno, para la tarea no tendría sentido, pero si es para que ustedes publiquen, sí, todo tendría que estar en español o todo tendría que estar en inglés. Ok, ¿Ok? ok. Muy bien. ¿Alguna duda de esto que estamos haciendo? Profe, si tenemos alguna duda con las interpretaciones, se las podemos enviar a usted. Por supuesto que sí, me las pueden enviar y yo lo voy a checar. Ok. Algo que está olvidando. La etiqueta de tabla siempre va a estar arriba. Tabla 1, vamos, perdón, figura 1. No, perdón. Tabla, ¿cuál fue el tabla? Esta es tabla. Tabla 1 siempre va arriba con la leyenda abajo. La leyenda en cursivas. ¿Ok? Entonces acá podemos ver. Y la leyenda tiene que ser descriptiva. Correlaciones entre malestar psicológico, trastornos temporomandibulares y ansiedad. Ahora, la etiqueta o la leyenda de las figuras es exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. ¿A qué me refiero? Si aquí estaban arriba en la tabla, en la figura va abajo. Si en la tabla estaba en 2 filas, en la figura va en una fila. Si en la tabla la leyenda es la que estaba en cursivas, en la figura X es lo que va a estar en cursivas. Si en la tabla estaba alineado a la izquierda, en figura va a estar centrado. Entonces ponemos centrado, y aquí sería figura 1, ¿no? Correlación entre autoestima positiva y calificaciones. Y eso es lo que iría en cursivas. ¿Okay? Fíjense que es totalmente lo contrario. Acá estaba arriba, acá va abajo. Aquí está en 2 líneas, acá está en una línea. Aquí eso está en cursivas, aquí esto es lo que va en cursivas. ¿Ok? Ya lo sé, mucho show con el formato APA, pero bueno, así es.
Y una vez que lo aprendan y lo dominen, es sencillo. De hecho, acá siempre hay que poner el número de tabla o el número de figura. No vayan a poner como se observa en la figura y a continuación, no. O sea, es como se observa en la figura 1 y numeras la figura. ¿Ok? Profe, así que para la figura se pone abajo de la, o sea, de la figura. Así es. En las figuras va abajo, en las tablas va arriba. ¿Ok? Si gustan, es más, voy a guardar esto, si lo quieren utilizar como ejemplo, y se lo subo al Brightspace. Profe, perdón, ¿cree que puede dejar eso de las hipótesis? Porque después hay como confusión. Claro, voy a dejar lo que está, lo de hipótesis acá atrás. Ok, gracias. Nada más no se vayan a confundir, eso no es del reporte, ¿ok? Y ya está. Voy a guardar esto para que ustedes lo puedan tener. Como ejemplo, de reporte de asociación. Y se lo subo a Brightspace, ¿ok? En el transcurso del día de hoy subo las instrucciones, pero básicamente es hacer esto que acabamos de hacer con las variables que ustedes elijan, las variables que a ustedes les parezcan interesantes según su problema de investigación y su proyecto de investigación que están realizando. No exploten todas las variables porque aún nos faltan ver pruebas de comparación de grupos. Entonces, a lo mejor ustedes quieren comprobar si a lo mejor los que tuvieron confinamiento versus los que no tienen mayor o menor ansiedad, no los estoy inventando, ¿no? Pero todavía falta por ver pruebas de comparación de grupos y esas van a ser, de hecho, empezamos el siguiente viernes, este viernes que viene. Entonces, tampoco vayan a explotar todas sus variables, ¿ok? Piensen bien cuáles valdría la pena con una correlación, ilustrar que a medida que aumenta una, aumenta la otra, pero también empiecen a pensar cuáles valdría la pena hacer una comparación entre dos grupos para que dejemos para las siguientes sesiones. ¿Ok? Profe, una duda. Sí, a ver, nada más termino la grabación.